Hola. La historia de esta noche no se trata de victoria o gloria. Se trata de consecuencias, divinos. El tipo de castigos que solo los dioses de Olimpo podrían soñar. Vagarás a través de viejos mitos y susurros advertencias, escuchar historias de mortales y semidioses que tentaron un poco a la suerte demasiado lejos. Un mentiroso aquí, un ladrón allá, y siempre en algún lugar entre las nubes, un dios mirando con un rayo en una mano y un largo recuerdo en el otro. Si este tipo la narración de cuentos te ayuda a descansar, a sentirte, dale me gusta al video y suscríbete gratis, pero solo si realmente te trae paz. Y déjame saber en los comentarios desde donde estás escuchando y a qué hora es ahora mismo. Es extrañamente reconfortante saber quién más se está quedando a la deriva en el mismo silencio historias. Así que respira profundamente. Deja que el mundo se calme y seguir el rastro del castigo a través del mito, el mármol y el trueno. Te has metido en el lío. La habitación está tranquilo. El mundo por un ratito ya no exige tu atención. Ahora, volvamos al pasado. No solo a tiempo, pero más allá del tiempo, en el mundo del griego. Mitología, un lugar donde los dioses discutían como parientes. En una boda, los mortales tomaron malas decisiones con notable consistencia, y el castigo rara vez era proporcionado o misericordioso o sensato si estamos siendo honestos. El viaje de esta noche no comienza con el castigo en sí, sino con lo divinamente detrás de ello. Porque para entender por qué los dioses castigados, primero debemos entender quién y qué los hizo así, terriblemente malhumorado. Los dioses griegos eran una mezcla espectacular de brillantez y mezquindad. A diferencia del que todo lo sabe y todo lo ama, deidades de religiones posteriores, los olímpicos eran, bueno, muy humanos. Ellos discutió. Hicieron trampa. Se pusieron celosos, hizo berrinches y tuvo favoritos. Podrían bendecirte con belleza algún día. Y al día siguiente te convertirá en un lagarto. Su sentido de la justicia tenía menos que ver con la moral y más que ver con el estado de ánimo. Zeus, por ejemplo, el rey de los dioses, era conocido por sus rayos y, digamos, bastante vigoroso vida romántica. Él gobernó el Olimpo con una mano pesada y un ego aún más pesado. Aflicción a cualquier mortal o titán que se atrevió a eclipsarlo, desobedecerlo, o la mayoría. Lo más peligroso de todo es que lo hace parecer tonto. Luego está Ya, su sufrida reina. Una diosa del matrimonio que pasó la mayor parte de su tiempo lidiando con ella los asuntos del marido, castigándolo amantes e hijos ilegítimos. No es exactamente un enfoque moderno para terapia, pero fue consistente. Atenea, diosa de la sabiduría, podría ser brillante y compuesto en un momento y al siguiente día se convertiría en una talentosa tejedora. En una araña por atreverse a desafiar su oficio. Los dioses no nos castigaron de equidad. Ellos castigaron fuera de ofensa. Y el pecado mortal no siempre fue el asesinato. O traición. Fue arrogancia. El acto de salir del lugar, intentar ser demasiado inteligente, demasiado orgulloso, demasiado igual a los dioses. Que en el pensamiento griego era el último paso en falso. No maldad, sino arrogancia. Y el consecuencias eternas. La palabra hubris no se traduce claramente al lenguaje moderno inglés, pero piensa que es arrogancia. Con una pizca de impiedad y una cucharada de mal juicio en la tragedia griega, la arrogancia es lo que provoca héroes asesinados. No el mal, sino el fracaso conocer sus límites. Intenta volar demasiado alto como Ícaro, ¿te caerás? ¿Crees que eres más inteligente que Zeus? Tú lo harás encadenarse a una montaña y tener su hígado se picotea diariamente. Alardea de que los niños son más bellos que los gallinero. Podrías verlos a todos perecer y convertirse en piedra por el dolor. No hay ningún tirón de oreja suave en mito. Solo hay espectáculo. Esto refleja cómo los antiguos griegos veían el mundo. Los mortales no estaban destinados a dioses rivales. La vida era un equilibrio delicado de conocer el propio lugar, honrar la divino, y sobrevivir lo suficiente para morir, respetablemente. Los castigos en el mito no eran solo historias. Eran cuentos de advertencia.
Instrucción social y, si estamos siendo un poco cínicos, entretenimiento. Después de todo, estos mitos no fueron escondidos lejos en los libros. Se cantaron en festivales, pintados sobre cerámica, y se realizaron en grandes teatros al aire libre. Los griegos no solo temían a lo divino castigo. Lo admiraron, el drama. De ella, la poesía, y griega a veces, solo a veces, ellos sospechaba que los dioses también lo disfrutaban. Considere la logística. Si fueras un dios y realmente quisieras a un punto, ¿qué harías? ¿Susurro severamente en el oído de alguien? ¿Dejar una carta redactada con firmeza? No es probable. Probablemente optarías por algo más teatral. Convierte a un hombre en un ciervo y deja que los perros lo destrozan. Maldecir una línea familiar durante generaciones. Inventa un monstruo con pelo de serpiente cuya mirada convierte a la gente en piedra. Clásico divino, reacción exagerada. De esta manera, el castigo se convirtió en una especie de arte de performance, un espectáculo de exceso. No solo dolor, sino ironía. El castigo siempre encaja el crimen, pero en el más de la manera más dramática y a menudo eterna que podamos imaginar. Un hombre engaña a la muerte. Déjalo empujar una piedra cuesta arriba para siempre. Una mujer se jacta de ella tejeduría. Déjala tejer redes para siempre. Como una araña. Un rey se niega a adorar Dionisio. Que sea destrozado por sus propios enemigos. Madre en trance. En el mito, el castigo no es correctivo. No le enseña nada al personaje. Porque el personaje rara vez llega a habla de nuevo, pero sí enseña a la audiencia. Es una especie de divinidad cartelera. No hagas esto, y con esto, por lo general quería decir no enojar a los dioses. No pises fuera de línea. Y quizás lo más importante, no te vuelvas lo suficientemente interesante para aviso. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿dónde está? ¿Hay justicia en todo esto? Eso es justo pregunta. Los antiguos griegos no tenían una idea lineal del bien y del mal, al menos no en el sentido moderno. Tenían el destino, Moira, y al destino no le importó la justicia. Una persona podría estar condenada desde su nacimiento, como Edipo, destinado a matar a su padre y casarse con su madre a pesar de sus mejores esfuerzos para evitarlo. O como la casa de Atraus, donde todos parecían malditos simplemente por estar emparentada con un hombre que una vez sirvió a su hijo en una cena. Es una larga historia, ya llegaremos a ella. Los dioses no siempre fueron la fuente de estos castigos. A veces el destino se movía incluso por encima de ellos. Incluso Chus, poderoso y barbudo, era ocasionalmente a merced de la lentitud del destino. Y terrible rueda. Pero cuando los dioses castigaban, muchas veces no lo hacían porque tenían que hacerlo, sino porque podría. Y así surge una cierta verdad silenciosa de estas historias. En el mito griego, el castigo rara vez se aplica. Sobre el equilibrio moral. Se trata de peso narrativo, sobre recordarnos como lo pequeños que somos y lo fácil que es. Conviértete en una historia de advertencia. Para que no pienses todo esto no son más que tonterías para la hora de dormir, vamos. Entra suavemente al mundo real para un momento. Los antiguos griegos construyeron templos, dedicaron himnos y derramaron libaciones para apaciguar a los dioses. No porque los amaran necesariamente, pero porque les tenían miedo. Los dioses eran terratenientes temperamentales en el cielo. Y tú no quisiste ser el inquilino que hizo demasiado ruido. Y aún así estos mismos griegos eran filósofos, poetas y dramaturgos. Cuestionaron a los dioses. Se burlaron ellos suavemente a través de la sátira y la tragedia. Utilizaron el mito como reverencia y rebelión. Eurípides, por ejemplo, llenó sus obras de crueldad divina, no para adorarla, sino para resaltar lo absurdo. El castigo entonces no era solo divino decreto. Se convirtió en una conversación. Sobre el poder, sobre el orgullo, sobre la frágil línea entre el orden y el caos. Y a medida que nos alejamos de estos mitos juntos, Prometeo y Sisfo, Naobi y Aracne, empezamos a ver cómo los griegos usaban sus historias para no adormecerse con finales felices, pero mirar fijamente la verdad de ser mortal.
Esa verdad es que somos pequeños, somos temporal y debemos actuar con cuidado. Especialmente si hay una diosa cerca con rencor. Por extraño que parezca, toda esta charla sobre lo divino. El tormento puede resultar bastante reconfortante. ¿Por qué? Porque en el mito griego, cada paso en falso tiene significado. Cada error se nota. Cada se responde cualquier levedad, real o imaginaria. En un mundo caótico, hay algo tranquilizador en la idea de que el universo se preocupa lo suficiente como para castigar. Que incluso si estás castigado injustamente, todavía es parte de la historia. Una historia más grande que tú. Una historia que los dioses están mirando. Por supuesto, si ese castigo es tormento eterno o una situación incómoda transformación en un arbusto. Bueno, eso hasta los dioses. Y tienen una llamarada para lo dramático. Y así, querido oyente, nos preparamos para descender a las sombras más tranquilas de mito. En los próximos capítulos, deambularemos suavemente a través de los inframundos de castigo. Algunos brutales, otros irónicos, algunas inesperadamente hermosas. Nos encontraremos un titán que nos dio el fuego y perdió el suyo. Libertad. Un rey inteligente maldijo con futilidad. Una madre cuyo orgullo se convirtió en su estatua. Y un cazador cuyo último error fue mirando en la dirección equivocada, diosa equivocada. Todos ellos en lo suyo camino castigado no por la maldad sino por ser un poco demasiado atrevido. Así que tómate un respira, deja que el mundo se desvanezca. Y recuerda, en la mitología griega, la justicia no llega. Suavemente, pero el sueño sí. Y que al menos los dioses no puedan tomar lejos de ti. Prometeo tenía un don para viendo lo que otros no pudieron. Un titán por nacimiento, pero lejos de ser brutal o monstruoso. Era inteligente, reflexivo y peligroso. La forma en que a menudo actúa la sabiduría. Y como resultó, simplemente irritante. Suficiente para provocar al rey de los dioses. Ahora bien, lo que pasa con los titanes es que no tenía un gran historial. Mayoría fueron derrocados durante la Titanomaqui, la gran guerra entre los antiguos dioses y los nuevos olímpicos. Muchos fueron encerrados en el Tártaro, en lo profundo. En las ramas de la tierra, donde la luz del sol era solo un rumor. Pero Prometeo, él tomó una decisión diferente. Él se puso del lado con Zeus. Un movimiento audaz, quizás astuto. O tal vez simplemente vio que se avecinaba un cambio. Y decidió que era mejor trabajar con el futuro que contra él. Por un tiempo, esta alianza le resultó útil. Los olímpicos derrotaron a los titanes, afirmó los cielos y comenzó a darle forma mundo a su imagen. Pero una vez obtenida la victoria, Prometeo se encontró con poco que hacer. Él era inteligente después de todo, demasiado inteligente para sentarse silenciosamente en una nube. Así que giró su atención a una especie peculiar que tenía recientemente comenzó a vagar por la tierra. Mortales, erguidos, de piel suave, infinitamente curioso. Comparados con los dioses, no eran nada, apenas más que animales con postura ligeramente mejorada. Pero Prometeo vio algo en ellos. A parpadeo. No de fuego, todavía no, sino de potencial. Los dioses no estaban interesados en estos mortales. Zeus, en particular, parecía considerarlos como algo pasajero. Lujo, un proyecto fallido. Los quería ignorantes, dependientes, obediente, es decir, aburrido. Incluso les prohibió tener fuego, la chispa divina del conocimiento, de invención, de la independencia. Prometeo naturalmente lo ignoró. Allá hay muchas versiones de cómo ocurrió el robo. Sucedió. Algunos dicen que Prometeo escaló el propio Olimpo, escondió una llama en su interior. Hinojo hueco, y se escabulló sin ser visto. Otros dicen que encendió su antorcha desde el rueda de fuego del carro solar de Helios como rodó por el cielo. Sea como fuere, el resultado fue el siguiente, mismo. El fuego vino al hombre. Es fácil olvidarlo en nuestro mundo de estufas eléctricas y pantallas brillantes, simplemente, ¿qué revolución fue esta? Fuego significaba calor. Significaba cocinar, forjar, protección.
significaba luz después del atardecer. Y el primer cambio real en la humanidad posición en el orden natural. Antes fuego, éramos presa. Con fuego podríamos dar forma al mundo. Prometeo nos dio eso. Y por eso pagaría. Zeus era muchas cosas, poderosa, regia, a veces era encantador, pero no lo era. Especialmente indulgente. Para él, esto era no solo un robo. Fue un desafío y lo hacía parecer débil, lo que en el orden jerárquico celestial es un pecado imperdonable, pero Zeus no se apresuró. En castigo. No, se tomó su tiempo, planeó, diseñó algo que picaría más que la mera muerte. Primero, decidió golpear a la humanidad misma. Después de todo, si Prometeo amaba a los mortales tanto, ¿qué mejor manera de hacerle daño que maldecir a sus preciosas criaturas? Convocó a Teastus, el divino herrero, y le dio instrucciones para formar una mujer, Pandora. Hermosa, encantadora y peligrosa, curioso. Los dioses le otorgaron todo tipo de rasgos, gracia, elegancia, voz musical, manos delicadas y la curiosidad de 1000 gatos. Y le dieron una caja, o más exactamente, un frasco lleno de toda pena y miseria imaginables. Ella lo abrió, por supuesto. Esa era ella naturaleza. Y de ese vaso se derramó enfermedad, hambre, desesperación, celos, el envejecimiento, la traición, cada desgracia que ahora sufrimos. Saber. Para cuando logró cerrar el golpe la tapa se cerró y solo quedó una cosa. Adentro. Esperanza. Algunos dicen que fue una amabilidad. Otros piensan que es una broma cruel. Los dioses, después de todo, tenían un don para ambigüedad poética. Con la humanidad ahora convenientemente maldecida, Zeus se volvió hacia Prometeo. Hizo apoderarse del titán por la fuerza, encadenado a los desolados y escarpados acantilados de las montañas del Cáucaso. Un paisaje elegido no solo por su lejanía, sino por su absoluta indiferencia. Viento frío, rocas interminables, sin refugio, sin testigo. Prometeo fue encadenado con cadenas divinas, irrompibles y mordedoras frío. Y luego cada día descendía un águila, las aves sagradas de Zeus, y las desgarró. El lado del titán para darse un festín con su hígado. No una sola vez, no simbólicamente, sino una y otra vez cada día. Por la noche, el hígado se regenera. Por amanecer, el águila regresó. Este fue el castigo. No la muerte, sino la permanencia. No solo el dolor, sino el conocimiento de que nunca terminaría. En el pensamiento griego antiguo, el hígado era más que un órgano. Se creía ser la sede de la emoción humana, la fuente de vitalidad. Que lo devoraran diariamente no era solo tormento físico, pero emocional obliteración, una especie de deshacer viviente, que sucede en ciclos tan regulares como el sol. ¿Y por qué? ¿El águila? Bueno, el simbolismo escribe sí mismo. El rey del cielo, Zeus. Emblema, alimentándose del titán rebelde. Cada pluma es un recordatorio de que no lo eres. Desafiar el orden divino sin consecuencia. Pero aquí está el asunto. Prometeo nunca se retractó. Él nunca rogó. Él nunca se disculpó, él soportó. En algunas versiones, incluso se burla de él. Águila. Quizás para pasar el tiempo, quizás para recordarse a sí mismo que incluso en la agonía, él todavía podía pensar, todavía razonar, todavía burlar. No solo se convirtió en una víctima, sino un símbolo de resistencia, de sacrificio, del costo de darles a otros las herramientas para elevar. Vale la pena señalar que el castigo, aunque épico en su crueldad, no estuvo exento de paralelos históricos. Los griegos admiraban la inteligencia, pero solo dentro de los límites. Los embaucadores eran divertidos mientras no amenazaba la autoridad del dios. Prometeo cruzó esa línea y sufrió en consecuencia. Sin embargo, con el tiempo la cultura comenzó a replantear su sufrimiento no como una locura sino como noble rebelión. En el periodo clásico, Prometeo era siendo reimaginado en obras de teatro y poemas. El Prometeo atado de Ailo lo retrató como un héroe trágico,
una voz solitaria de compasión en contra de lo divino tiranía. Incluso en la agonía habló de esperanza para el futuro. Sus palabras eran desafiantes, no roto. Siglos después, esta imagen solo creció. Los románticos lo adoraban. María Schell subtituló famosamente a Frankenstein como el Prometeo moderno. Poetas como Byron y Goethe vieron en él el rebelde ideal, inteligente, con principios e inquebrantable. En un mundo de reyes e imperios, Prometeo se convirtió en un icono para el pensador, el artista, el científico. Cualquiera que se atreviera a llegar más allá de lo que tradición permitida, pero incluso los mitos deben eventualmente migrar. Adelante. Y así llegamos al final, o al menos la interrupción de Prometeo Castigo. Después de muchos años, llegó una nueva figura. En la escena. Heracles, nacido mortal, pero poderoso hijo de Zeus. Irónicamente, como parte de sus famosos 12 trabajos, Heracles estaba pasando por la región cuando se encontró con el titán sufriente. Él vio el águila. Vio las cadenas y él actuó. Con una sola flecha, bien apuntado y probablemente bastante satisfactorio, él golpeó al pájaro del cielo. El águila se desplomó. Prometeo, por primera vez tiempo en siglos, respiró sin agonía. Entonces Heracles rompió las cadenas y liberó al titán. Ahora, normalmente esto provocaría la furia de Zeus, pero no esto tiempo. O bien se había aburrido de todo el asunto, o vio una oportunidad para incorporar este acto en la divinidad de Heracles destino. Algunos dicen que Zeus había hecho las paces con Prometeo. Otros sospechan que simplemente no quería recompensar la desobediencia reaccionando también fuertemente. Los reyes tienen su orgullo después de todo. De todos modos, Prometeo era libre. Pero la libertad tuvo un precio. En algunas versiones, tenía que llevar un anillo forjado a partir de sus viejas cadenas con una astilla de la piedra de montaña incrustada en ella. Un recordatorio simbólico de que incluso la libertad tiene sus cicatrices también fue una forma inteligente para los griegos. Para explicar el origen de los anillos. Sí, incluso las joyas tienen su esencia mitológica. Historia de fondo. Y así, el titán que nos dio el fuego fue por fin liberado. Pero la historia no terminar allí. Prometeo continuó aparecen en mitos posteriores, a menudo como un profeta o consejero sabio. Después de todo, había vislumbrado el futuro. Él sabía cosas que ni siquiera los dioses sabían. Había advertido a Zeus una vez hacía mucho tiempo sobre un niño nacido de Teto que superaría a su padre en la grandeza. Esa advertencia había llevado a Zeus a casarse con ella. A un mortal que finalmente nos dio Aquiles. Pero esa es otra historia. Lo que queda a través de todos los siglos es el legado. Prometeo es más que un personaje. Él es una idea, la idea de que el conocimiento importa, que el sacrificio puede ser noble, que a veces hacer lo correcto significa sufrir por ello. Y en la tranquilidad horas de la noche, cuando el mundo tiene aunque se haya ido, hay un cierto consuelo en esa figura, atada, sangrando y ardiendo de resolución, se mantuvo firme en el nombre de la compasión, que una chispa una vez que se da, nunca se puede recuperar. Como ahora vas a la deriva, tal vez te imaginas que chispa que brilla suavemente, parpadeando, no en leña o luz de antorcha, pero en el mentes de soñadores, llevadas de época en época edad, susurrada en el mito y la historia. El águila se ha ido, las cadenas están rotas, la montaña duerme, y Prometeo, bueno, todavía está pensando. Que así sea suficiente por esta noche. Sei. Sion. Eran irritables, propensos a vagar y, en ocasiones, robados, comidos o perdidos por los zorros. Si un salón tenía huevos a mano, era porque tenían sus propias gallinas, un proveedor local o una operación de contrabando secreta del pueblo vecino. ¿Qué tipo de huevos eran? Con suerte, pollo, posiblemente pato, tal vez algo más. Aprendiste a no preguntar. Pedías huevos y lo que recibías dependía enteramente del humor del cocinero y de la edad del huevo. Algunos fueron revueltos para disfrazar el color. Otros fueron fritos hasta que las yemas se convirtieron en cuero. Y si se tambaleaba al tocar tu plato, era una señal del universo para que pidieras whisky en su lugar.
En cuanto al pollo, estaba en el menú, pero no con frecuencia. Si dijera pollo frito, probablemente obtendrías un pájaro flaco que murió enojado. Duro, huesudo y frito en manteca hasta perder el sabor. El pollo no siempre valió la pena masticarlo. Pero era carne. Hacía calor y ya no eran frijoles, así que la gente los comió con gratitud. Es posible que consigas un muslo del tamaño de tu pulgar o un cuarto entero asado en una llama abierta. También podía haber una pluma en tu salsa, y eso era solo parte del encanto. Las ofertas de desayuno que incluían huevos y pollo eran un símbolo de estatus para los salones. Dijeron, tenemos comida que no viene de lata ni de barril. Si los huevos estaban calientes y el pollo no estaba seco, se lo contabas a tus amigos durante semanas, y si te intoxicaba, bueno, era solo Occidente recordándote quién mandaba. Aún así, pedir huevos tenía algo de esperanza. Significaban luto. Significaban supervivencia. Y, tal vez, significaban que volverías a beber al anochecer. En un salón del lejano oeste, el pastel era más que un simple postre. Fue una declaración. Si veías una tarta en la barra, con el vapor elevándose, la corteza dorada y el aroma de manzanas flotando entre el humo y el whisky, sabías que ese salón iba en serio. También sabías que alguien en la cocina había hecho un esfuerzo real, lo que era prácticamente una carta de amor en una tierra de frijoles y cerdo demasiado cocido. Ahora bien, no te adelantes a los acontecimientos. El pastel del viejo oeste no era una tarta perfecta cubierta con látiz y frutas frescas de la granja. Fue un asunto duro y rústico. Cortezas irregulares, rellenos elaborados a partir de frutas enlatadas o secas y, en el mejor de los casos, se sirven tibios. Crema batida. No, a menos que una vaca te haya seguido hasta la ciudad. Las variedades más comunes eran la manzana, el melocotón o la baya. Berry es una categoría flexible que a veces incluye pasas o cosas que solo se parecían vagamente a las bayas. Si al cocinero le gustaban los dulces, podría pedirle una pizca de canela. Si no, tienes corteza, azúcar y optimismo. Aún así, el pastel era un placer poco común. La mayoría de los vaqueros no habían visto uno desde que dejaron su hogar, y los salones sabían que ofrecer pastel les daba una ventaja competitiva. Una buena porción podría atraer clientes de 2 ciudades cercanas. Y si el pastel estaba caliente y hojaldrado, puedes estar seguro de que alguien amenazaría con dispararle al último trozo. Hay historias registradas y algunas leyendas exageradas de juegos de póker que terminaron en tiroteos por disputas por el postre. Tomar la última rebanada fue una ofensa tan válida como hacer trampa en las cartas. En un mundo donde los hombres habían sido apuñalados por whisky derramado, el pastel era prácticamente sagrado. Por supuesto, no todos los pasteles son iguales. Algunos eran en su mayoría corteza. Algunos eran experimentales. Algunos tenían rellenos que insinuaban que habían sido frutas alguna vez en una vida anterior. Pero si las estrellas se alineaban, el cocinero estaba sobrio, el horno estaba caliente y la fruta no estaba fermentando, entonces ese pastel era algo para recordar. Porque en el polvo y la suciedad de la frontera, una rebanada de pastel no era solo comida. Era una esperanza servida en bandeja de hojalata. El queso en el salvaje oeste era muy parecido a un juego de póker, lleno de riesgos, un poco de engaños y una gran posibilidad de arrepentirse de las decisiones a la mañana siguiente. Existía, sí, pero solo si sabías dónde buscar. Y aún así, había que ser valiente porque el queso no se enviaba en prolijas ruedas envueltas en papel encerado. Fue elaborado localmente, a menudo por alguien que alguna vez leyó sobre la fermentación de productos lácteos mientras estaba borracho. La mayoría de los quesos de salón venían en 2 variedades, duros, amarillos y sospechosamente sudorosos o blandos, quebradizos y ligeramente agresivos para el olfato. Refrigeración. Eso era un lujo. Así que, a menos que fuera un mes particularmente frío o el salón estuviera cerca de una cueva, lo más probable es que su queso hubiera desarrollado una personalidad. Podría ser cheddar. Podría ser algo vagamente suizo. Podría ser un trozo de leche con conjeturas, con sal encima. Y si chirriaba cuando lo mordías, bueno,
eso era asunto tuyo y tu mandíbula. El queso generalmente se servía en trozos junto con pan, cecina o, si tenía suerte, un pepinillo. Ayudó a equilibrar la salinidad de todo lo demás y dio a los vaqueros un impulso de proteínas entre peleas. Incluso podría derretirse sobre frijoles o tostarse sobre pan de maíz, suponiendo que el cocinero se sintiera artístico. Pero cuidado, algunos salones toman atajos. El queso puede ser mantequilla vieja en mal estado o leche cuajada prensada en forma de barra y rebozada en pimienta para distraerte. Un comerciante viajero dijo una vez que había comprado un queso en Nevada que sabía a calcetín hervido con corteza. Aún así se lo comió todo porque incluso el queso malo seguía siendo queso. Y en el salvaje oeste, cualquier salón que ofreciera cualquier tipo de queso destacaba. Eso significaba que el propietario tenía conexiones con una granja local o al menos acceso a una vaca que aún no había sido robada. Ofrecer queso no era una cuestión de sabor. Fue una exhibición, un símbolo de civilización en un lugar donde la mayoría de la gente todavía se bañaba con arena. Entonces, si un plato de salón viene con una loncha de queso, lo tiñes, lo hueles, lo golpeas con el tenedor y lo comes de todos modos. Porque en Occidente, apostar era simplemente parte de la cena. Si se pudo remojar en vinagre y olvidar en un frasco, lo más probable es que se sirviera en un salón del viejo oeste. Encurtir no era solo una elección de sabor. Fue una estrategia de supervivencia. Antes de la refrigeración, las cocinas de los salones dependían de la salmuera y la acidez para evitar que los alimentos se cayeran de los estantes. Verduras, huevos, fruta, incluso carne. Nada estaba a salvo del poder conservante del vinagre. Y así fue como quedamos encurtidos todos. Pepinillos encurtidos, los clásicos, crujientes, picantes y en ocasiones verdes. Se servían como acompañamiento, para acompañar el whisky o simplemente como algo para masticar entre malas decisiones. Si tenía suerte, los preparaban frescos, con ajo y especias. Si no, sabían a arrepentimiento y a agua de lluvia. Huevos en escabeche, un alimento básico del salón. Los verías flotando en frascos turbios detrás de la barra, generalmente cerca del whisky. Parecían globos oculares fantasmales y tenían la textura de la tristeza. Algunos vaqueros juraban por ellos. Una rápida inyección de proteína, fácil de almacenar y que en su mayoría se mantuvo en el estómago. Otros los insultaron. Cebollas encurtidas, comunes en los pueblos mineros, picantes, ácidas y lo suficientemente fuertes como para ahuyentar conversaciones no deseadas. Un solo mordisco y se podría hablar de una estampida a favor del viento. Incluso podrían aparecer melocotones o peras encurtidos. Cuando la fruta seca se remojaba en salmuera dulce para crear un plato al mismo tiempo confuso y extrañamente adictivo. No era postre. No era una cena. Era simplemente un optimismo húmedo y avinagrado. La belleza de los productos encurtidos residía en su duración. En un salón se podían guardar frascos durante meses, a veces años, sin preocuparse de que se estropearan. Y en un lugar donde la carne se echaba a perder más rápido que una mano de póker, eso tenía un valor incalculable. Pero seamos honestos, no todos los productos encurtidos son iguales. A veces los frascos no estaban bien sellados. A veces el cocinero experimentaba y otras veces los encurtidos te devolvían la mirada. Hay historias, posiblemente exageradas, de hombres que mordieron salchichas encurtidas y encontraron huesos o una etiqueta que simplemente decía tal vez cerdo. Aún así, los alimentos encurtidos eran parte de la experiencia del viejo oeste. Salado, amargo y extrañamente satisfactorio, como todo lo que perduró allí. No los comiste por placer. Te los comiste porque no te mataban. Probablemente, cuando la comida escaseaba, la cocina estaba cerrada o el guiso parecía tener aún pulso, tanto los vaqueros como los vagabundos recurrían al artículo más confiable del menú del salón, el whisky. Siempre estuvo disponible. No requería preparación, y si bebías lo suficiente, te olvidabas de que tenías hambre o de que acababas de comer un plato de carne misteriosa de ardilla. El whisky en el salvaje oeste no se añejaba en barriles de roble ni era seleccionado por conocedores. Fue duro, crudo y a menudo peligroso.
Elaborado a partir de maíz, centeno o lo que tuviera a mano el cantinero, se destilaba en trastiendas, graneros y bañeras. El resultado fue una bebida que podía limpiar heridas, quitar pintura y avivar una pelea a puñetazos. Algunos lo llamaban intestino podrido, otros rayo en cadena y unos pocos simplemente se referían a él como almuerzo. Cuando los frijoles estaban quemados y el pan estaba mohoso, los hombres bebían sus calorías, un trago ardiente a la vez. El whisky de salón no era simplemente una bebida. Era una herramienta de supervivencia. Ayudó a adormecer el dolor del polvo del camino, la angustia, las costillas rotas y un guiso altamente cuestionable. Un disparo antes de un duelo, 2 disparos después y quizás 3 más mientras esperabas a ver si tu herida de bala era grave. Era común que en los salones sirvieran especiales de whisky, que venían acompañados de frijoles o una galleta, no por el sabor, sino para mantenerte erguido. Algunos hombres pidieron whisky con un huevo encurtido flotando en él, lo que de alguna manera contaba como hidratación y proteína. Y por supuesto, el whisky era un pegamento social. Lo compraste para hacer amigos, para iniciar peleas y, ocasionalmente, para disculparte después de ambas. Se podía medir la reputación de un bar por la rapidez con la que su whisky hacía caer a un hombre de su taburete. ¿Calidad? No preguntes, algunos whiskies eran poco más que licor de colores. Los aditivos iban desde jugo de tabaco hasta pimienta de cayena. Ardía al bajar, y si no, probablemente estabas bebiendo queroseno. Aún así, nadie se quejó porque el whisky era cálido, barato y honesto. Lo único en el menú que nunca mintió sobre lo que era. Y en las noches en que tu comida llegaba en un vaso sin tenedor y sin juicios, la levantabas en alto y la llamabas cena. En cualquier salón del lejano oeste que se atreviera a servir comida, existía una figura sombría cubierta de humo cuyo poder rivalizaba con el del camarero, el sheriff y el predicador del pueblo juntos, el cocinero. Este individuo, a menudo sin afeitar, siempre irritable, era o bien un genio que salvaba vidas o bien un criminal de guerra culinario. No había término medio. Nunca los vería sonreír, pero recordaría su cocina durante días, ya sea por gratitud o por un trauma gastrointestinal. Los cocineros de salón no eran chefs capacitados. Por lo general, eran exmineros, exconvictos o ex no sé qué que sabían cómo hacer un fuego y no les daba miedo la carne de dudosa calidad. Su cocina, un fogón, una estufa abollada y una sola sartén de hierro fundido que no se había lavado desde la fiebre del oro. Y aún así, de alguna manera, alimentaron salones enteros. En un buen día, preparaban una olla de chile que podía hacer llorar a cualquier hombre. En el buen sentido, las galletas estarían tibias, los frijoles bien cocidos y el pan de maíz lo suficientemente dulce para recordarte a casa. Pero en un mal día, los frijoles se quemaban, la carne estaba gris y el guiso tenía una inquietante capa de aceite que se movía cuando la olla estaba quieta. No te quejaste, no pudiste. La etiqueta del salón era clara. Nunca insultes al cocinero. Porque el cocinero lo controlaba todo, la sal, la grasa, la misteriosa proporción de la carne. Si les gustabas, te daban el corte más fresco. Si no, tienes los restos de la cuchara del desastre de anoche, recalentados y convertidos en una sorpresa de chile. También funcionaron como el portero no oficial del salón. Nadie quería ser golpeado por un cucharón que acababa de sobrevivir al freír carne de cerdo salada. Y si el cocinero tenía un cuchillo de carnicero, como muchos tenían, podía limpiar una habitación más rápido que con una escopeta. A pesar de sus cambios de humor, estos cocineros eran vitales. Evitaron que los vaqueros se mantuvieran de pie, que los mineros se desmayaran y que los viajeros se desplomaran a mitad de una frase. Trabajaban largas horas bajo el calor y el humo, soportaban los insultos de los demás y vivían según una única regla. Si no te gusta, ahí está la puerta o el whisky. Así que, ya fuera tu salvador o tu saboteador, siempre asentías respetuosamente al cocinero. Porque en el salvaje oeste, tenían tu estómago y tu destino en sus manos grasientas y gloriosas. Ahora que hemos atravesado las puertas batientes, olido el guiso y contemplado un huevo encurtido en un frasco empañado, la verdadera pregunta sigue siendo, ¿comerías realmente la comida que se sirve en un salón del viejo oeste?
Seamos honestos, las papilas gustativas modernas podrían no sobrevivir a la experiencia. Los frijoles eran básicos, la carne era una apuesta arriesgada y el guiso era más un misterio que una comida. Necesitarías dientes fuertes, un estómago más fuerte y el tipo de apetito que se obtiene al viajar 40 metros en un caballo quemado por el sol con nada más que polvo en los pulmones. Pero aquí está el asunto. Para los vaqueros, mineros, jugadores y marginados de la frontera estadounidense, la comida de salón no tenía que ver con un sabor gourmet ni con una presentación digna de Instagram. Se trataba de combustible, calorías, calor, un plato caliente entre tiroteos, robos de trenes u otra noche durmiendo en un granero junto a una mula llamada Rigret. Se trataba de supervivencia. No preguntaste de dónde venía la carne. No te quejaste si la galleta se desmoronó como tiza. Simplemente te sentaste, comiste lo que te dieron y lo acompañaste con algo lo suficientemente fuerte como para matar las bacterias, o al menos hacer que dejaras de preocuparte por ello. Y cuando la comida era buena, cuando los granos estaban frescos, el café no dolía y el cocinero guardaba un poco de melaza para el pan de maíz. Me pareció un milagro. ¿Entonces lo comerías? Si vivieras en esa época, sí, no lo comerías sin más. Estarías agradecido por ello. Raspabas el tazón, limpiabas el plato con tu corteza de pan y pedías una segunda ración con monedas que todavía olían a dinamita y sudor de caballo. Te reirías con desconocidos, maldecirías al cocinero, brindarías con whisky y tal vez, solo tal vez, terminarías la noche con una rebanada de pastel y una historia que valiera la pena contar. Porque la comida del salón no era glamurosa. Era arenoso, grasoso y real. Y en un mundo donde Occidente todavía era salvaje, eso era suficiente. Mucho antes de que los tatuajes aparecieran en bíceps y espaldas en tiendas de moda con agujas vibrantes, eran algo mucho más antiguo, grabado no con la moda en mente, sino con misterio, significado y supervivencia. Retrocedamos a una época en la que no existían ciudades, cuando los dioses aún no tenían nombre y los humanos vivían en la médula, tanto en espíritu como en piel. Entra el hombre de hielo. Descubierto en 1991 congelado en un glaciar entre Austria e Italia. Su cuerpo momificado tenía más de 5.000 años, más antiguo que las pirámides, más antiguo que Stonehenge. Y, sin embargo, sobre su piel curtida, los investigadores encontraron algo increíblemente moderno. Tatuajes. 61 de ellos, para ser precisos. No eran espirales ornamentales ni animales estilizados. Eran marcas de carbón oscuras, puntos y líneas que recorrían su columna, detrás de sus rodillas y alrededor de sus tobillos. Aquí es donde la cosa se pone salvaje. Las ubicaciones de los tatuajes de Utsi coincidían con puntos de acupuntura conocidos. Se trataba de una forma primitiva de tratamiento del dolor, una antigua técnica de curación o algo más espiritual, un derecho de resistencia tallado directamente en la carne. Nunca lo sabremos con certeza. Pero una cosa está clara. Incluso en la Edad de Piedra, los humanos ya marcaban sus cuerpos con un propósito. Y Otzi no estaba solo. En el antiguo Egipto, los tatuajes aparecían predominantemente en mujeres, incluidas sacerdotisas y bailarinas. No se trataba de mariposas decorativas ni de nombres de amantes perdidos, sino de patrones simbólicos a menudo colocados alrededor del abdomen, los muslos y el pecho. Algunos eruditos creen que estos tatuajes tenían como finalidad ofrecer protección durante el parto, canalizar la fertilidad o alejar a los malos espíritus, como una armadura espiritual dibujada sobre el cuerpo. Incluso en Nubia, al sur de Egipto, los arqueólogos han desenterrado momias con figuras de animales tatuadas en sus extremidades, toros, cocodrilos, símbolos de poder y supervivencia. En estas sociedades tempranas, los tatuajes no eran actos de rebelión. Fueron actos de reverencia, resiliencia y ritual. Llevaban significado no solo en tinta, sino en dolor, permanencia y creencia. Así que la próxima vez que veas el tatuaje de alguien en el gimnasio o en el metro, recuerda que está continuando una tradición que comenzó no en un estudio, sino en el hielo, en la arena y en el silencio sagrado de milenios olvidados.
Si alguna vez pensaste que los tatuajes eran simplemente accesorios atrevidos o signos de rebelión, intenta decirlo frente a un jefe polinesio y observa cómo la sala se queda en silencio. En las culturas polinesias, los tatuajes no eran opcionales ni decorativos. Eran sagrados. De hecho, la palabra tatuaje proviene del término taesiano tatau, que significa golpear. Y así fue exactamente como empezó. Con herramientas de hueso sumergidas en hollín, golpeadas rítmicamente sobre la piel con un palo. Cada golpe se hace eco de siglos de tradición. En lugares como Samoa, Tonga y, especialmente, en Maui, Nueva Zelanda, los tatuajes no eran solo arte. Eran identidad. El moco de una persona. Los intrincados tatuajes faciales de Maui podrían decirte todo lo que necesitas saber. Su rango, su familia, su ascendencia, incluso sus logros personales. El rostro no era solo un lienzo. Fue un currículum vitae. Y eliminarlo sería como borrar la vida entera de un hombre. Los jóvenes solían recibir sus primeros tatuajes durante dolorosas ceremonias de paso. Esta no fue una decisión tomada un viernes por la noche después de unas copas. Fue una transformación espiritual. El proceso fue insoportable. Sin anestésicos, sin cremas adormecedoras, solo coraje puro y una creencia comunitaria en el propósito más profundo del dolor. Las mujeres también solían tatuarse en los labios, la barbilla o los muslos. Símbolos de belleza, madurez y modales, el poder sagrado que, según se cree, fluye a través de todos los seres vivos. Una mujer sin tatuajes podría considerarse incompleta, un lienzo en blanco en un mundo lleno de historias. Pero el colonialismo, como suele ocurrir, intentó borrarlo todo. Los misioneros llegaron con tijeras, jabón y vergüenza. Consideraban los tatuajes como primitivos, paganos y anticristo. Copas. Fue una transformación sin anestésicos, sin cremas adormecedoras, solo coraje puro. Solían tatuarse en los labios, la barbilla o los muslos. Símbolos de belleza. El poder sagrado que seres vivos. Una mujer sin tatuajes podría considerarse incompleta, un lienzo en blanco en un mundo lleno de historias. Colonialismo, como suele ocurrir. Los misioneros llegaron con tijeras, jabón y vergüenza. Consideraban los tatuajes como primitivos, paganos y anticristo. Fue una transformación sin cremas adormecedoras, solo coraje puro. Solían tatuarse en los labios, la barbilla o los muslos. Símbolos de belleza. El poder sagrado que una mujer sin tatuajes podría considerarse incompleta, un lienzo en blanco en un mundo lleno de historias. Llanos. En algunas zonas, el tatuaje tradicional fue prohibido, obligándolo a pasar a la clandestinidad, como un lenguaje sagrado hablado solo en susurros. Aún así, la tinta perduró. Hoy en día, muchos polinesios están recuperando su herencia del tatuaje con orgullo. Las herramientas antiguas han regresado. Los diseños han resurgido y al otro lado del Pacífico se puede escuchar nuevamente el sonido del tatau. No solo como una forma de arte, sino como un acto de supervivencia cultural. Estas no eran solo marcas en la piel. Fueron y siguen siendo declaraciones de espíritu, de sangre y de pertenencia. Entra en el mundo de los talkers, gladiadores y filósofos y quizás no esperes encontrar tatuajes. Después de todo, cuando pensamos en la antigua Grecia y Roma, imaginamos estatuas de mármol y cuerpos limpios e idealizados. Pero si desmontamos el mito, encontraremos tinta escondida en las sombras. En la antigua Grecia, los tatuajes se asociaban originalmente con esclavos y criminales. De hecho, la palabra griega estigma, sí,
la raíz de nuestro término moderno estigmatizar se refería a las marcas permanentes grabadas o entintadas en la piel de alguien como castigo. Estos no eran simbólicos ni decorativos. Eran etiquetas, advertencias. Si fueras un esclavo fugitivo o un enemigo capturado, tu captor podría tatuarte la frente con un mensaje como, deténganme. Me escapé. Una letra escarlata permanente grabada en la piel. Los romanos, pragmáticos como siempre, tomaron prestada esta idea y la llevaron más allá. Los soldados del ejército romano, especialmente los de legiones especializadas, solían ser tatuados para marcar su lealtad, una especie de placa de identificación atada a la carne. Pero también usaban tatuajes para marcar a gladiadores, esclavos y prisioneros de guerra. No se trataba de identidad. Se trataba de propiedad. Hay un giro más oscuro aquí. Los primeros cristianos perseguidos por las autoridades romanas a veces eran tatuados como una forma de humillación. Pero siglos después, los cristianos reivindicarían la práctica. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén en la Edad Media a menudo regresaban con pequeñas cruces tatuadas en sus brazos, prueba de su devoción y sufrimiento. Lo que comenzó como una herramienta de castigo se transformó en una insignia de fe. Curiosamente, en tiempos romanos posteriores, el emperador Constantino, el mismo gobernante que legalizó el cristianismo, prohibió los tatuajes en la cara, no porque fuera cruel, sino porque el rostro, declaró, estaba hecho a imagen de Dios y no debía ser profanado. La ironía, los cuerpos seguían siendo presa fácil. A diferencia de Polinia, donde los tatuajes elevaban la posición social de alguien, en el mundo grecorromano a menudo la rebajaban. Los tatuajes te marcaban como un extraño, un pecador, un esclavo. Pero también contaron una historia. No siempre era uno que deseabas, sino uno que llevabas contigo para siempre. En estos imperios de leyes, conquistas y espectáculos, los tatuajes no eran una expresión de autoexpresión. Eran marcas, a veces literalmente, herramientas de control, castigo y poder. Y como todas las marcas de opresión, eventualmente serían recuperadas. Mientras que Occidente marcaba a sus esclavos y criminales, Oriente adoptó un enfoque simbólico más espiritual hacia el arte corporal, donde los tatuajes podían ser al mismo tiempo una protección sagrada y una paradoja social. Comencemos en la India. Aunque India es más famosa por el meni, el arte de henna temporal que se aplica durante bodas y festivales, el país también tiene una larga historia de tatuajes permanentes. Entre comunidades tribales como los Bea, Gandhi y Santal, los tatuajes se consideraban tanto ornamentales como protectores. Una mujer puede ser tatuada con símbolos de fertilidad, fuerza o devoción religiosa. No por capricho, sino como parte de una tradición profundamente arraigada que se transmite de abuela a nieta. Estos tatuajes no eran solo por belleza. Eran vistos como joyas para el alma. Algo que ningún ladrón podría robar y que ninguna pobreza podría quitar. Mientras tanto, en Japón, la historia era más complicada. En los primeros tiempos, durante el periodo alemán, los tatuajes podrían haber tenido un significado espiritual, posiblemente utilizados para marcar el estatus o alejar a los malos espíritus. Pero cuando Japón entró en sus eras más estructuradas, particularmente durante el periodo Edo, el tatuaje adquirió una vida completamente nueva. Primero, se convirtió en un castigo. A los criminales se les tatuaban en la cara o el brazo marcas que indicaban su crimen y la región, marcándolos permanentemente como poco confiables. Imagina entrar a un pueblo y que todo el mundo se entere instantáneamente de tus pecados con solo leer tu piel. Pero entonces ocurrió algo fascinante. Surgió una contracultura. Los marginados, incluidos los bomberos, los trabajadores y, más tarde, los miembros de la yakuza, adoptaron los tatuajes no como una vergüenza, sino como un honor. Crearon elaborados diseños de cuerpo completo llamados erizomi, que a menudo representaban dragones, tigres y figuras mitológicas. Eran obras maestras talladas en la carne durante cientos de horas de dolor. Cada diseño contaba una historia, una leyenda personal escrita bajo el juicio de la sociedad. Al mismo tiempo, los peregrinos budistas en el sudeste asiático desarrollaron tatuajes sakyant,
diseños geométricos y escrituras parlamentarias que se creía que ofrecían protección, fortaleza y bendiciones espirituales. Estos eran administrados por monjes que utilizaban varillas afiladas de bambú o de acero y siempre acompañados de suerte y oración. En Oriente, los tatuajes podían ser sagrados o tabú, sagrados o criminales. Todo dependía de quién los usara y por qué. Pero una cosa era segura. En estas culturas la piel nunca estuvo en silencio. Hablaba de poder, castigo, oración y orgullo. A medida que el Imperio Romano dio paso al surgimiento del cristianismo, la aguja del tatuaje, que alguna vez fue un símbolo de identidad o castigo, comenzó a desaparecer del mundo occidental. ¿Por qué? Porque a los ojos de la Iglesia el cuerpo ya no era solo carne. Era un templo. Y los templos aparentemente no fueron hechos para que se hicieran garabatos en ellos. Los primeros cristianos tenían una relación compleja con los tatuajes. Por un lado, algunos grupos adoptaron los tatuajes como declaraciones de fe. Los peregrinos que viajaban a Jerusalén llevaban pequeñas cruces tatuadas en sus muñecas para simbolizar su devoción, un pasaporte espiritual permanente. Estos eran símbolos de resistencia y supervivencia, prueba de que habían realizado el viaje sagrado y habían vivido para contarlo. Pero esa fue la excepción, no la regla. A principios de la Edad Media, el mensaje dominante que provenía de las autoridades religiosas era claro. Marcar el cuerpo era una práctica pagana, y pagano significaba pecaminoso. La Biblia, específicamente Levítico 19:28, fue citado con frecuencia: no haréis cortes en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes de ninguna clase. Yo soy el Señor. Esa única línea fue suficiente para enterrar toda una forma de arte en gran parte de la Europa medieval. Los tatuajes se convirtieron en sinónimo de paganismo, brujería y herejía. No es algo que quisieras que estuviera asociado con tu nombre durante la Inquisición. En los monasterios y reinos cristianos, el tatuaje prácticamente desapareció, reducido a susurros y supersticiones. Pero incluso en esta era de represión, la tinta nunca se secó del todo. En los confines del Imperio bizantino, algunas sectas cristianas todavía practicaban el tatuaje religioso. Pequeñas cruces grabadas en las manos y los brazos, a menudo para protegerse de la esclavitud islámica. En Etiopía, los cristianos coptos también mantuvieron la tradición del tatuaje, marcando a los jóvenes creyentes con símbolos sagrados como parte de rituales espirituales. Y entre los cruzados, los caballeros que marcharon a Tierra Santa, los tatuajes hicieron un regreso silencioso. Algunos se grababan pequeñas cruces en el cuerpo, no solo como protección espiritual, sino para que, si morían en batalla, pudieran ser enterrados como cristianos y su fe fuera visible incluso en la muerte. Así pues, aunque el occidente medieval intentó borrar el arte del tatuaje, nunca lo consiguió. La tinta se escondió en monasterios, senderos de peregrinación e iglesias del desierto, esperando pacientemente, como una reliquia enterrada, su momento de resurgir. A medida que comenzó la era de la exploración y los barcos de madera comenzaron a navegar a través de océanos desconocidos, los tatuajes encontraron un nuevo lienzo. Marineros. Y estos no eran artistas de la corte real ni chamanes tribales. Eran hombres rudos, callosos por la sal y la superstición, que empezaron a decorar sus cuerpos con anclas, sirenas y crucifijos. Pero ¿cómo regresaron los tatuajes a Europa después de siglos en el exilio? Conozca los viajes del capitán James Cook en el siglo XVIII. Cuando su tripulación llegó a Polinia, se encontraron con sociedades enteras marcadas con tinta. Intrigados y asombrados, muchos marineros se tatuaron, tanto para honrar las culturas que encontraron como, seamos honestos, para demostrar que habían estado en algún lugar exótico. Regresar a puerto con tatuajes no solo estaba de moda. Era una especie de currículum, un registro vivo de donde habías navegado y de que habías sobrevivido. Pronto, los tatuajes se convirtieron en el uniforme no oficial de la clase marinera. Pero no era solo una cuestión de estilo. Estaba impregnado de superstición. Un ancla en el antebrazo simboliza estabilidad. Se creía que un cerdo y un gallo, a menudo tatuados en los pies, evitaban el ahogamiento, ya que esos animales se mantenían en cajas de madera que flotaban durante los naufragios.
Algunos marineros incluso se tatuaron la palabra Hold Fast en los nudillos, con la esperanza de que les diera el agarre necesario para sobrevivir a mares agitados y cuerdas enredadas. Y luego estaban los iconos religiosos. Cruces en la espalda, la Virgen María sobre el corazón. Los marineros creían que estos tatuajes ofrecían protección divina, una capa adicional de armadura espiritual cuando el océano se volvía contra ellos. A medida que estos marineros tatuados regresaban a los puertos europeos y estadounidenses, los tatuajes se extendieron con ellos, no entre la nobleza, sino entre los sectores marginales, los trabajadores portuarios, los soldados, los convictos. Los tatuajes eran ahora el lenguaje de las clases bajas, de los vagabundos y de los atrevidos. Aún así, tenían un significado. En Estados Unidos, los soldados de la guerra civil comenzaron a tatuarse sus nombres y regimientos en sus brazos. Una preparación sombría en caso de que murieran en batalla y necesitaran identificación. Una póliza de seguro pequeña y dolorosa en un mundo sin placas de identificación. Así, mientras los reyes y el clero evitaban los tatuajes, los hombres que cartografiaron el mundo los llevaban con orgullo. Para ellos, cada marca era una historia, una herida, un amuleto, una oración. Y cuando el mundo terminara en olas o cañonazos, podría ser lo único que quedara que dijera tu nombre. En los siglos XIX y XX, los tatuajes ya se habían alejado de los templos y de los derechos tribales. En muchas partes del mundo, se habían convertido en marcas de desafío, especialmente tras las rejas. Las cárceles dieron a los tatuajes un nuevo lenguaje, un lenguaje crudo y codificado, hablado con agujas, navajas y tinta improvisada. Empecemos por Rusia. Bajo la sombra de hierro de la Unión Soviética, una sociedad secreta de tatuajes floreció dentro de los gulags. Estos no eran decorativos. Eran biográficos, simbólicos, despiadadamente jerárquicos. Una estrella en los hombros. Eso significaba que inspirabas respeto. Alambre de púas alrededor del cuello. Eras un preso de por vida, del que nunca saliste. Una catedral con cúpulas en el pecho. Cada cúpula representaba una sentencia cumplida. Los tatuajes contaban tus crímenes, tu rango, tu desafío. Pero si rompes el código o llevas un símbolo que no te has ganado, puede que lo encuentres tallado a la fuerza con un cuchillo. En Japón, los yakuza transformaron el arte del iryumi, que antes era un castigo, en una insignia de honor. Los trajes de cuerpo entero de los guerreros dragones, koiis y samuráis cubrían la piel desde el hombro hasta el tobillo, a menudo oculta bajo trajes de negocios. Tatuarse no fue solo un acto de rebelión. Era un derecho de lealtad. Doloroso, costoso y permanente. En Occidente, los tatuajes de prisión tenían sus propios significados. En las cárceles estadounidenses, una lágrima debajo del ojo podría indicar que usted ha cometido un asesinato o, en algunos casos, ha perdido a un ser querido. Las telarañas en los codos podrían simbolizar largas oraciones, puntos en los nudillos, números, siglas, identidades enteras reescritas con tinta, ocultas para los guardias, pero claras para cualquiera que domine el idioma. Estos tatuajes a menudo se hacían con agujas de coser, clips y bolígrafos de contrabando fundidos en tinta. Aquí no había glamour, solo dolor y simbolismo. Para muchos reclusos, se trataba menos de arte y más de identidad. Prueba de que pertenecías o una advertencia de que no pertenecías. Fuera de los muros de la prisión, estos tatuajes conllevaban un fuerte estigma. Te marcaron como peligroso, intocable, sin posibilidad de redención. Pero para los hombres y mujeres que los usaban, la tinta era a menudo la única constante, la única parte de sí mismos que poseían en un sistema construido para eliminar todo lo demás. Los tatuajes en prisión no estaban de moda. Eran supervivencia. Cuando el siglo XX alcanzó su máximo apogeo, los tatuajes habían pasado de ser símbolos sagrados y códigos ilegales a ser una rebelión generalizada. Si alguna vez la Iglesia vio los tatuajes como marcas de pecado, la sociedad moderna comenzó a verlos como símbolos de libertad y, ocasionalmente, de un tipo muy específico de modernidad. A principios del siglo XX, todavía se podían ver artistas tatuados en espectáculos de circo, mujeres tatuadas y hombres ilustrados que cobraban entrada para mostrar su piel completamente tatuada.
La gente se quedó sin aliento. Ellos se quedaron mirando. Era un tabú envuelto en espectáculo. Pero algo empezó a cambiar a mediados de siglo. Los soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo tatuajes sencillos, anclas, águilas y corazones con la palabra mamá escrita en su interior como emblemas personales de dolor, patriotismo o supervivencia. Estos tatuajes no eran para aparentar. Eran recuerdos grabados en la piel como recordatorios de las cosas que habían visto y los hermanos que habían perdido. Luego vino la contracultura. En las décadas de 1960 y 1970, los tatuajes comenzaron a salir de sus raíces en el mundo laboral y a aparecer en los cuerpos de estrellas de rock, motociclistas y poetas beat. Janis Joplin tenía una pulsera tatuada en la muñeca. Los ángeles del infierno llevaban tinta como una insignia de honor. El acto de hacerse un tatuaje, todavía un poco mal visto por la sociedad educada, se convirtió en un acto de rebelión, una forma de decir, no me importa lo que pienses. Y salones de tatuajes. Ya no eran guaridas ocultas en los callejones de Sidi Abbas. Comenzaron a legitimarse. Artistas como Lyle Tuttle, famoso por tatuar a Cher y a los Rolling Stones, convirtieron la aguja en un pincel. De repente, los tatuajes ya no eran solo símbolos. Fueron declaraciones personales, políticas, poderosas. Pero el estigma no desapareció de la noche a la mañana. Incluso en la década de 1990 y principios de la década de 2000, tener tatuajes visibles podía impedir que te contrataran. En muchas solicitudes de empleo no se imprimieron tatuajes visibles. La tinta aún susurraba sobre crimen, desviación o imprudencia, especialmente en el caso de las mujeres, cuyos cuerpos tatuados eran vigilados con mayor severidad. Y, sin embargo, la marea estaba cambiando. Surgieron programas de televisión sobre tatuajes. Las celebridades adoptaron las mangas largas. Las convenciones de tatuajes aparecieron por todas partes. La forma de arte ya no era una subcultura. Era cultura. De la rebelión a la pasarela, los tatuajes finalmente habían vuelto a ser tendencia. Pero nunca olvidaron sus raíces. En un mundo donde todo, desde nuestras voces hasta nuestros recuerdos, vive en la nube, uno pensaría que algo tan analógico como un tatuaje podría quedar atrás. Pero en lugar de eso, los tatuajes han entrado en un renacimiento. No solo sobrevivir a la era digital, sino evolucionar con ella. Hoy en día, los tatuajes son más que tinta y piel. Están impulsados por aplicaciones, aumentados por tecnología y diseñados con máquinas que harían llorar a los marineros del siglo XIX. Algunos artistas ahora utilizan IA para generar diseños hiperdetallados. Otros trabajan con máquinas que imprimen tinta con precisión quirúrgica. Y luego está el auge de los tatuajes inteligentes. Parches experimentales con sensores incorporados capaces de rastrear signos vitales, controlar dispositivos o incluso iluminarse con tinta LED. No es ciencia ficción. Ya se está probando en laboratorios. Pero incluso sin la tecnología, los tatuajes están en auge. Lo que antes era tabú ahora se celebra en todas las profesiones, géneros y culturas. Los médicos llevan mangas largas. Los profesores llevan pulseras de tinta. Los directores ejecutivos entran a las salas de juntas con elaboradas piezas en la espalda ocultas bajo sus trajes. Las redes sociales han democratizado esta forma de arte. Un tatuaje en el alma puede volverse viral en Seattle. Los artistas crean audiencias globales de la noche a la mañana y los clientes pueden reservar una sesión con solo tocar un teléfono. Y aún así, el significado de los tatuajes no ha desaparecido. En todo caso, se ha vuelto más personal. Ahora la gente se tatúa ondas sonoras de voces de seres queridos, coordenadas de donde conocieron a sus parejas, retratos de mascotas, constelaciones de la noche del nacimiento de sus hijos, citas en idiomas olvidados grabadas para siempre para recordar, para sanar, para pertenecer. El tatuaje cultural también está resurgiendo. Comunidades indígenas desde el Ártico hasta los Andes están reviviendo diseños ancestrales y reclamando la identidad a través de la piel. Lo que una vez fue reprimido, ahora se lleva con orgullo. Un acto caminante de recuerdo. Por supuesto, los debates aún continúan. ¿Es arte o tendencia?
sagrado o superficial? ¿Puedes ser verdaderamente dueño de tu historia si está filtrada a través de algoritmos y me gusta? Pero tal vez ese sea el punto. Los tatuajes siempre han vivido en esa zona gris entre el dolor y la belleza, la permanencia y la transformación. Son a la vez primarios y futuristas. Un susurro del pasado y una declaración para el mañana. Y mientras los humanos anhelen significado, memoria y dejar marcas, los tatuajes perdurarán. Debajo de la superficie, la tinta siempre hablará, incluso cuando las palabras no puedan. Antes de que los imperios chocaran y la sangre empapara la arena. Antes de que los reyes temblaran ante su nombre, Tamiuz era simplemente una hija del viento. Nacida al paso abierto y crudo, la tierra de la que vino no estaba dorada por el mármol ni resonaba con la filosofía. Fue brutal, libre e infinitamente vasto. Este era el mundo del masaje. Feroces arqueros nómadas a caballo que cabalgaban como espíritus de las llanuras. Sus vidas moldeadas por la supervivencia, el honor y la guerra. Sabemos poco de la infancia de Thomius, pero podemos imaginar su ritmo. Habría aprendido a montar a caballo antes de poder correr, a disparar antes de poder hablar con frases completas. Entre los masajes, las niñas no estaban enjauladas en tiendas de campaña ni veladas por el silencio. Entrenaron junto a los muchachos, cabalgaron con No. Y crudo, la tierra de la que vino no estaba dorada por el mármol ni resonaba. Libre e infinitamente vasto. Este era el mundo del masaje. Feroces arqueros nómadas a caballo que cabalgaban. Sus vidas moldeadas por la supervivencia, el honor. Sabemos poco de la infancia de Thomius, pero podemos imaginar su ritmo. Habría aprendido a montar a caballo antes de poder correr, a disparar antes de poder hablar con frases completas. Las niñas no estaban en jauncio. Entrenaron junto a los y crudo, la tierra de la que vino no estaba dorada por el mármol ni resonaba. Vasto. Este era el mundo del masaje. Feroces arqueros nómadas a caballo que cabalgaban. Supervivencia, el honor. Sabemos poco de la infancia, pero podemos imaginar su ritmo. Habría aprendido a montar a caballo antes de poder correr, a disparar antes de poder hablar con frases completas. Las niñas no estaban en jauncio. Y crudo, la tierra de la que vino no estaba dorada por el mármol ni resonaba. Este era el mundo del masaje. Ese guerreros y crecieron con hierro en la sangre. Para liderar, había que sangrar. Y Thomius, siendo aún joven, sangró por su pueblo. Su tribu adoraba al sol y al cielo, vivía de sus rebaños y enterraba a sus muertos con armas, listos para la batalla en el más allá. No tenían ciudades, ni templos de oro, pero tenían orgullo. Y cuando los enemigos se acercaban, no los recibían con oraciones, sino con flechas. Es probable que Tamiuz llegara al poder después de la muerte de su marido, quien pudo haber gobernado la tribu antes que ella. Pero lo que es seguro es que cuando llegó el momento, ella no heredó el liderazgo. Ella lo agarró. En una época en la que la mayoría de las mujeres eran consideradas propiedad, Thomius comandaba un ejército. Ella negoció con los reyes. Ella se atrevió a hablar como igual. Y si no escuchaban, ella los obligaba. Ella era más que una reina. Ella era Saud, el jaque mate del paso, un jefe guerrero en bronce y cuero que pronto se enfrentaría al imperio más grande de la tierra. Pero el poder, especialmente para una mujer, nunca viene sin consecuencias. A medida que Thomius comenzó a consolidar su gobierno, los susurros se hicieron más fuertes.
Al otro lado de las montañas, hacia el sur, un rey observaba. Su nombre era Ciro el Grande y quería más. El escenario estaba preparado, el viento aullaba y Tomius, hija de guerreros, pronto entraría en la leyenda. Mientras Tomius reinaba en las escaleras abiertas más al sur, un tipo diferente de poder estaba surgiendo. Estructurado, imperial, implacable. Ciro el Grande, fundador del imperio Acmínida, ya había conquistado Lidia en el oeste y Babilonia en el sur. Sus estandartes ondeaban sobre desiertos, montañas y ciudades donde los idiomas cambiaban cada pocos días de viaje. Pero Cyrus no había terminado. Fue un constructor de imperios, y todo constructor, tarde o temprano, mira el horizonte. Para Cyrus, los masajes eran una amenaza envuelta en oportunidad. No eran ricos en oro ni en ciudades, pero controlaban la frontera noreste, y eso significaba acceso a tierras, recursos y rutas comerciales clave. Lo más importante es que el día del masaje tenía algo que ningún imperio podía permitirse ignorar. Orgullo. Y el orgullo, a los ojos de Ciro, podía doblarse o romperse. Pero Cyrus también sabía que la fuerza bruta no siempre era el mejor primer paso. Tenía reputación de inteligente, diplomático y estratega. Así que intentó un enfoque diferente, uno que los reyes antes que él habían utilizado para disolver amenazas sin una sola gota de sangre. Él propuso matrimonio. Según fuentes antiguas, especialmente Heródoto, Ciro envió enviados a Tamiro ofreciéndole una alianza a través del matrimonio. En el papel, era un matrimonio real. El gran rey de Persia y la reina guerrera de Majete. Pero Tomius no era ingenuo. Ella vio la propuesta tal como era. No es una oferta de amor ni de asociación, sino un intento calculado de absorber a su gente sin luchar. Ella se negó. Y ese rechazo no sentó nada bien en los pasillos de Pipilus. Terminados los juegos diplomáticos, Cyrus pasó a su lenguaje favorito, la guerra. Ordenó a su ejército cruzar el río Araxis, la barrera natural que separaba Persia de la tierra de los Mastee. Iba a tomar lo que Tomius se negaba a darle. Pero Tomius ya se estaba preparando. Ella conocía el terreno. Ella sabía cómo luchaba su pueblo a caballo, rápido y furioso. Y, sobre todo, sabía que Cyrus no venía solo por tierras. Él venía a aplastar a una mujer que se atrevió a decir no. El rey más poderoso del mundo había declarado la guerra. Pero no tenía idea de qué clase de furia acababa de despertar en el escalón. Ciro el Grande, maestro estratega y experimentado conquistador, creía que podía burlarnos. Se había enfrentado a reyes, aplastado ciudades y sometido naciones. Para él, los masajistas eran poco más que nómadas salvajes con caballos rápidos y sin ciudades que defender. No se dio cuenta de que se estaba cruzando en el camino de alguien igual de astuto y mucho más furioso. Tamius le había advertido. Tras rechazar su oferta de matrimonio, envió un mensaje claro. Cruza el río Araxis y te arrepentirás. Pero Ciro cruzó de todos modos y construyó un puente de barcos para llevar a su ejército a tierra de Masach. En lugar de atacar de inmediato, Tamius retiró sus fuerzas, atrayendo a Cyrus hacia un territorio desconocido. Los persas encontraron un campamento abandonado bien provisto de alimentos y, más importante, vino, un lujo del que los nómadas masajetes rara vez se permitían. Era una trampa con cebo, y Ciro la tomó, tal vez pensando que el enemigo había entrado en pánico y había huido. Dentro del campamento, dejó una parte de su ejército bajo el mando del general Harpagus, un oficial de confianza. Cuando los masaches regresaron al amparo de la noche, cayeron sobre los persas ebrios y desprevenidos con precisión mortal. La batalla fue brutal y rápida. Entre los muertos se encontraba Esparapices, hijo de Tomius, y un comandante de masajes. Los relatos sobre lo que ocurrió después difieren. Algunos dicen que Esparapices fue capturado vivo y al darse cuenta de su captura, pidió morir y se quitó la vida. Otros afirman que murió en los combates. Pero todos están de acuerdo. Cuando la noticia llegó a ella, algo dentro de ella se hizo añicos y luego se convirtió en acero. Su dolor era volcánico, pero su rabia se volvió legendaria. Ella envió otro mensaje a Cyrus. Esta no fue una advertencia. Fue un voto.
Puede que seas un glotón de sangre, dijo, pero juro que te daré lo suficiente. Ella prometió teñir la tierra de rojo con sangre persa, y su venganza no sería silenciosa. Ciro se había llevado a su hijo. Él había violado su tierra. Ahora no se encontraría con la reina de la masa, sino con la madre de un guerrero caído, y el último rostro que vería en su vida. La próxima batalla no sería una escaramuza. Sería una ejecución. El sol se alzaba sobre las llanuras como una espada afilada y cegadora. Tamira estaba a la cabeza de su ejército, ya no era solo una reina, sino una tormenta que había tomado forma. Sus guerreros, curtidos por la vida nómada, pintaron sus rostros con ceniza y rabia. Ya no se trataba de política. Se trataba de sangre. Cyrus, a pesar de todo su poder, había subestimado el masaje. Supuso que lucharían como las tribus que había conquistado antes. Caótico, descoordinado, fácil de aplastar. Pero Tonius había pasado su vida entre guerreros. Ella sabía cómo golpear, no a ciegas, sino con precisión. Reunió sus fuerzas para un ataque a gran escala contra los invasores persas. Y esta vez, no se contuvo. El lugar de la batalla final se pierde en la historia, devorado por la inmensidad del paso. Pero lo que está claro es que Tonius lanzó un feroz contraataque. Su caballería arrasó las llanuras como una marea de cuchillos. Dispararon flechas desde caballo, se acercaron con hachas y lucharon como quienes no tenían nada que perder. Los persas, curtidos en la batalla, disciplinados y experimentados, no esperaban este nivel de furia organizada. Tamius no se limitó a dirigir sus tropas. Ella luchó junto a ellos. Su presencia en el campo de batalla encendió a sus guerreros como un reguero de pólvora. Cada ataque estaba motivado por la venganza. Cada acusación era una respuesta a la muerte de su hijo. Cyrus intentó mantener la línea, pero ésta se rompió. Los persas fueron derrotados. Muchos murieron donde estaban. Otros huyeron hacia las interminables praderas, donde fueron perseguidos. Y Ciro el Grande, el hombre que había conquistado Babilonia, Lidia y casi todo el mundo conocido, cayó en el caos. Si fue asesinado en combate o capturado y ejecutado depende de la versión contada, pero de cualquier manera, murió en los términos de Tamirus. Lo que vino después es infame. Según Heródoto, Tomio encontró el cuerpo de Ciro en el campo de batalla, ordenó que le cortaran la cabeza y luego, en un último acto de venganza simbólica, la sumergió en un odre de vino lleno de sangre humana. «Bebe hasta saciarte», dijo ella. De la sangre que tenía sed, ¿fue un hecho histórico o un adorno poético? Quizás ambas cosas, pero no importaba. El mensaje era eterno. Tomius no iba a ser conquistado. Cuando el polvo se asentó y la hierba bebió la sangre del imperio, Tamius se alzó victorioso. Una reina guerrera que había hecho lo que ningún rey ni ejército antes que ella pudo. Llevó a Ciro el Grande a su fin. La noticia de la derrota conmocionó al mundo antiguo. El poderoso imperio aquemínida, considerado imparable, había sido humillado por una mujer desde la escalinata. Los persas hicieron todo lo posible por minimizar la pérdida, pero la muerte de su fundador no podía ignorarse. El cuerpo de Ciro fue finalmente devuelto y enterrado con honor en la tumba real de Pasaragi. Sin embargo, la mancha de su derrota final perduraría como una herida en el legado del imperio. Para Tomius y la Majete, sin embargo, la victoria fue más que una venganza. Fue una declaración. Habían defendido su soberanía no solo con armas, sino con dignidad. Tomius se había enfrentado a la gobernante más poderosa del mundo. Y ella no solo había sobrevivido. Había triunfado. Y luego desapareció de la historia. No sobreviven registros que detallen sus últimos años, su muerte ni los éxitos que pudo haber designado. Es como si, tras vengarse, Tamius simplemente hubiera regresado al horizonte y hubiera dejado que el viento llevara su leyenda. En los siglos siguientes, historiadores, poetas y cronistas intentarían llenar los vacíos, convirtiéndola en un símbolo tanto como en una mujer. Para los persas, su nombre era un amargo recordatorio. Para los griegos, era una paradoja, una bárbara que demostró más nobleza que muchos reyes.
Y para los pueblos de Asia Central, Tamiú se convirtió en folclore. Una reina fantasmal que cabalga por el paso, feroz e inflexible, con una espada que recuerda. Su legado inspiraría innumerables representaciones en distintas culturas. Los manuscritos medievales la retrataban con una armadura regia. Las pinturas renacentistas la imaginaban imponente sobre el cadáver de Ciro. En cada época, se convirtió en lo que la gente necesitaba, una madre vengadora, una reina salvaje, una lección de arrogancia o un símbolo del poder femenino. Pero una verdad trasciende el mito. Ella cambió la historia. Tamio no heredó un trono. Lo forjó con fuego y furia. Y por un breve e inolvidable momento, la reina madrastra demostró que no todos los imperios se alzan. Algunos caen bajo los cascos de guerreros que cabalgan con venganza en sus corazones. Gran parte de lo que sabemos sobre Tomo no proviene de registros locales de masajes. No dejaron tablillas de piedra ni archivos reales, sino de la pluma de un griego llamado Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia. Escribiendo un siglo después de su época, inmortalizó a Tomo en sus historias, presentándola como una reina guerrera de asombrosa determinación y aterradora venganza. Pero Heródoto no se limitaba a relatar hechos. Tejía una historia, a medio camino entre la crónica y la moraleja. Para él y su público griego, Tamio representaba la inversión definitiva de la arrogancia imperial. Ciro el Grande, un hombre que había conquistado la mitad del mundo conocido, no cayó ante un vasto ejército ni ante un rey rival, sino ante una mujer que luchó no por gloria, pero para su hijo. Su victoria fue casi mítica, y Heródoto la trató como tal. Incluso detalló su terrible venganza, el odre de sangre, la cabeza cortada de Ciro y sus palabras condenatorias, bebe hasta saciarte. ¿Pero era cierto? Los historiadores modernos debaten esto interminablemente. Algunos argumentan que Heródoto exageró o incluso inventó partes del relato, utilizando a Tamiro como herramienta narrativa para humillar al imperio persa, que en la época de su escritura aún era una fuerza amenazante sobre el mundo griego. Otros creen que, si bien el episodio del odre de sangre podría ser simbólico, el evento central, la muerte de Ciro a manos de Tamiro, probablemente ocurrió. También está la cuestión del sesgo. Heródoto, a pesar de toda su perspicacia, a menudo filtraba las culturas extranjeras a través de una lente griega. Retrató a la Macete como salvaje y libre, pero noble, un espejo exótico de los ideales griegos de honor y libertad. Tamio en ese contexto no era solo una bárbara. Era un contrapeso moral a la ambición persa. Aún así, incluso si los detalles se difuminan con el tiempo, Heródoto tuvo éxito en una cosa. Se aseguró de que Tamio no fuera olvidado. Gracias a él, se convirtió en algo más que una nota histórica. Entró en el reino de la leyenda, donde los hechos se suavizan, pero el impacto se agudiza. Y en ese espacio entre el mito y la memoria, la historia de Tomio encontró una extraña inmortalidad. En un mundo dominado por reyes y conquistadores, Heródoto nos legó una reina que se negó a arrodillarse y dejó a sus enemigos sangrando en la arena. Aunque pudo haber asesinado a uno de los emperadores más emblemáticos del mundo antiguo, Tamio nunca gobernó un imperio. No construyó ciudades de piedra ni inscribió edictos en tablas de oro. Su pueblo, los Mage, eran nómadas, viviendo no junto a muros, sino al ritmo de la tierra, el cielo y el caballo. Esto significó que el legado de Tomio nunca se institucionalizó. No hubo bustos de mármol ni monedas reales con su imagen, ni archivos que inmortalizaran sus decretos. En cambio, su historia se transmitió como lo hacen las historias en la escalera, a la luz del fuego, las canciones y el susurro de asombro de guerreros. Los Mage eran una de las muchas tribus poderosas de los escalones de Asia Central. Sus primos incluían a los Seyans, los Saka y los Dai. Todos eran expertos arqueros a caballo que vagaban por las tierras entre el mar Caspio y las fronteras de la antigua China. Estas tribus eran temidas por los imperios por su movilidad, imprevisibilidad y ferocidad en la batalla. Tomius, como líder femenina entre ellos, era poco común, pero no del todo única. La cultura de los escalones, a diferencia de muchas civilizaciones sedentarias, otorgaba a las mujeres mucha mayor libertad. Las mujeres cabalgaban, cazaban, luchaban e incluso lideraban.
Entre los Citeos, los arqueólogos han encontrado tumbas de guerreras enterradas con armas, armaduras y aparejos para montar, lo que confirma que las historias de feroces reinas de los escalones eran más que una simple leyenda. Tamiuz se situó en la cúspide de esa tradición. Su poder no provenía de la herencia ni de la religión. Provenía del respeto, la determinación y la capacidad absoluta. Era una fuerza unificadora entre clanes dispersos, una líder política y una comandante militar en un paisaje donde la supervivencia significaba cabalgar más rápido, disparando mejor y sin temor a nada. Pero como el masaje no dejó rastros, Tamiuz se convirtió en una especie de reina fantasma. Su nombre resonaba solo en los escritos de forasteros y en las tradiciones orales del paso. Para los escribas persas, era una advertencia. Para los griegos, una maravilla, y para su pueblo, probablemente un recuerdo transmitido en linajes y canciones de batalla, un fantasma que cabalgaba con ellos por las llanuras. Los imperios pueden surgir y caer en la piedra, pero las historias del paso perduran en el viento. Y Tamirius, feroz, afligida e inquebrantable, se convirtió en su voz. Pasaron los siglos, y los imperios que una vez rodearon a los masajitas se alzaron y se derrumbaron. Los sucesores de Ciro construyeron Persilis, lucharon contra Alejandro Magno y se desvanecieron en las polvorientas notas al pie del tiempo. Pero para ella, la leyenda perduró, no en los palacios de los reyes, sino en los corazones de quienes se negaron a doblegarse. En toda Asia Central. Se convirtió en más que una reina. Se convirtió en un símbolo de la fuerza femenina, de la resistencia, del espíritu indomable. Del paso. En muchos sentidos, Tamiuz encarnaba una especie de desafío que trascendía la geografía. No era romana, ni griega, ni persa, por lo que su historia no pertenecía a ningún imperio. Eso la hacía peligrosa e inspiradora. En el mundo islámico medieval, los cronistas mencionaban ocasionalmente su nombre, redefinido por el lenguaje, pero nunca olvidado del todo. En algunas versiones, era elogiada por su justicia y venganza. En otras, era vista como una reina salvaje, un recordatorio de que el poder en manos de una mujer podía ser a la vez glorioso y aterrador. Con la llegada del Renacimiento, los artistas europeos redescubrieron su historia a través de los escritos de Heródoto. Los pintores la representaron con una elaborada armadura, de pie triunfante sobre el cuerpo sin vida de Ciro. En una dramática pintura, sostiene su cabeza cercenada en alto como un trofeo, empapada de sangre y victoriosa. Era teatral, sí, pero también político. Estos artistas estaban fascinados por la idea de una mujer que no solo sobrevivía en un mundo de hombres, sino que ganaba. En los siglos XIX y XX en el siglo XX, Tamiuz se convirtió en un ícono nacionalista en regiones como Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Poetas y educadores la reivindicaron como heroína histórica, prueba de que las raíces de la identidad centroasiática eran feroces, orgullosas y profundamente femeninas. Su nombre aparecía en libros de texto, estatuas e incluso en ceremonias militares. Una mujer que antaño gobernaba a caballo con arco en mano, ahora cabalgaba de nuevo. A través de la memoria y el mito, a través de la rebelión y el orgullo. En un mundo que aún se debate con la idea de mujeres poderosas, Tamiuz sigue siendo un desafío. No era perfecta, santa ni dócil. Era decidida, brutal cuando era necesario, compasiva solo con quienes la merecían. Era la resistencia en forma humana, y la sangre del imperio en sus manos era una corona que portaba sin disculparse. La historia tiende a favorecer a los constructores de monumentos, a los redactores de leyes, a los reyes que graban sus nombres en piedra. Tamiuz no hizo nada de esto. No dejó imperio, ningún palacio que excavar, ningún sello real que descifrar. Y, sin embargo, su nombre aún vive. No porque gobernara para siempre, sino porque se negó a ser borrada. Se erige como una contradicción con la forma en que la historia suele recordar a las mujeres. No como compañeras ni notas al pie, sino como fuerzas del destino. Tamiuz no imploró reconocimiento. Lo tomó a sangre y fuego. No cabalgó tras un rey. Cabalgó contra uno y venció. Su historia se cuenta en las aulas desde Asia Central hasta Europa. No solo porque mató a Ciro el Grande, sino porque se atrevió a desafiarlo.
no defendía un imperio. Defendía la libertad. Una libertad que cabalgaba a lomos de caballos que cazaban con halcones que dormían bajo las estrellas. Una libertad que no se podía dibujar con precisión en un mapa. Hoy, sus estatuas se alzan en las capitales de Kazajistán y su rostro adorna monedas y libros de texto. Para los centroasiáticos modernos, es una madre de naciones, un vínculo con un pasado preislámico, presoviético y orgullosamente nómada, un recordatorio de que su identidad no nació en su misión, pero en el grito de batalla y el galope de los caballos. En un mundo aún dividido por el poder, el género y la memoria, Tamiuz es un faro, no solo porque mató a un gran rey, sino porque nos enseñó algo aún mayor, que la dignidad no se da, se arrebata. Que a veces el liderazgo se asemeja a una madre que llora a su hijo y se niega a dejar que el asesino se marche. A menudo nos preguntamos por qué algunos nombres sobreviven mientras que otros se desvanecen. Tamiuz sobrevivió porque fue inolvidable. Porque en una época en la que se esperaba que las mujeres desaparecieran en las tiendas de los hombres, ella se alzó espada en mano, furia en el corazón, y grabó su historia en la carne de la historia. Los imperios caen, las estatuas se desmoronan, pero las leyendas perduran. Y en algún lugar, en los vientos susurrantes del paso, la reina aún galopa, inquebrantable, invicta y ave. Y grabó su historia en la Los imperios caen, las estatuas se desmoronan, pero las leyendas perduran. Y en algún lugar, en los vientos susurrantes del paso, la reina aún galopa, inquebrantable, invicta y ave. Y grabó su historia en la y grabó su historia en la y grabó su historia en la